Bueno, tenemos la continuación del repeat y quería mostrarles unas imágenes y empecé a buscar en internet una imagen que me gustara para mostrárselas y me encontré una página que se llama RBucles y en este sentido pues está hablando de los ciclos y ejecución repetitiva del for, el while, repeat, pero utilizan el lenguaje R. Y lo que yo quería mostrarles es que si ustedes enseñan bien a utilizar el for, el repeat y el while, pues va a funcionar en todos los lenguajes de programación igual, o sea, no, no hay ninguna excepción. Ya vimos el for y aquí está el diagrama para que vean cómo se va ejecutando. Todavía no vemos el while, lo vamos a ver después, pero ahorita nos vamos a enfocar al repeat. Bueno, el repeat es una instrucción que, como su nombre lo dice, significa repetir y es una instrucción de tipo ciclo. Aquí me gustó esta gráfica porque pueden ver la diferencia que hay entre el while y el repeat. En este caso, como nosotros estamos viendo, vamos a ver el repeat, o en algunos lenguajes de programación se utiliza una variante, no se utiliza la palabra repeat, sino otra palabra. Por ejemplo, yo he visto que algunos lenguajes le ponen do while. Entonces, si lo ven ahí como repeat o como do while, pues es el mismo. En algunos lenguajes como Python no existe ni el repeat ni el do while, sino que todo lo hacen dentro del mismo while. Entonces, pues es interesante que a partir de un while podemos hacer un repeat. Y también podemos ver que las instrucciones que nosotros controlamos, podemos usar con un while, podemos hacer un for y con un while podemos hacer un repeat. A lo mejor no podemos hacer con un for la, el algoritmo lo podemos traducir a lo que hace el while, porque a diferencia del for, pues nosotros tenemos un valor inicial y un valor final. Y tenemos un incremento que nosotros podemos controlar. Y aquí en la parte del while, pues tenemos nosotros estas condicionantes y pueden ejecutarse el incremento o no puede ejecutarse el incremento. Bueno, regresando nosotros al repeat, pues si se fijan, si tenemos el flujo de código de esta forma, que, que nosotros empezamos inicializando nuestro ciclo, después de eso tenemos nuestras variables, en este caso, que vamos a controlar. Y aquí tenemos nuestra condicionante, que vamos a condicionar las variables estas que estamos aquí. Tenemos aquí nuestra condicionante y si es verdadero, continúa nuestro ciclo. Si no se cumple la condición, nos vamos a regresar a después de la inicialización. Perdón. A diferencia del while, aquí siempre va a entrar al ciclo, porque aquí nosotros lo primero que hacemos es que inicializamos y luego hacemos una condicionante. Si no se cumple, se sale. Y si se cumple, pues regresa al while. Entonces el while funciona, hace ciclo con la parte verdadera. Y el repeat hace ciclo hasta mínimo una vez. Hace una sola vez. Y si no se cumple la condición, se regresa a nuestro bucle. Entonces, quiero que visualicen la diferencia de un ciclo a otro ciclo y cuándo vamos a utilizar nosotros uno y cuándo vamos a utilizar nosotros un repeat o un while. En este caso, el repeat casi siempre, normalmente, yo he visto que está muy casado con los menús. Y los menús hacemos referencia a que queremos mostrar el menú y no me importa y no tengo el valor que el usuario va a declarar. Entonces, por primera vez, cuando entran y quiero que esté en esa pantalla de menú, siempre voy a entrar una sola vez y dependiendo de lo que el usuario seleccione, pues me voy a estar regresando a las actividades que están aquí adentro del menú. Si el usuario decide salirse, pues ya me salgo del menú. Pero siempre por primera vez hace una vez hace muestra o hace lo que está dentro del while, del repeat, perdón. A diferencia del while, pues que tengo que poner la condicionante para que cumpla
con lo que cumpla algo parecido a lo que tengo con el repeat. Entonces, yo puedo utilizar un while para que se ejecute o haga las mismas instrucciones que repeat. Es algo parecido a lo que teníamos con un switch y con un if, que yo puedo hacer el mismo código con un switch. Lo que hago con un switch lo puedo hacer con un if. Y lo que hago con un if lo puedo hacer con un switch. Igual aquí, lo que hago con un repeat lo puedo hacer con un while. Y lo que hago con un while, pues a lo mejor a veces podría hacerlo con un repeat. Entonces son instrucciones muy parecidas, pero tienen diferentes condicionamientos. El condicionamiento más marcado del repeat es que mínimo una sola vez va a entrar. Se cumpla o no se cumpla la instrucción, siempre va a entrar una sola vez. Y el while no, el while tiene que validar la condición y dependiendo si la condición se cumple o no, pues entra o no entra. Bueno, si hasta ahí alguna pregunta. Bueno, la diferencia del for es que nosotros tenemos un incremento, normalmente se hacen incrementos secuenciales y tienes una variable que te controla el ciclo y esa la vas incrementando aquí. Y aquí, tanto en el while como en el repeat, utilizas una variable que puede ser incrementada o puede ser nada más un booleano y lo puedes cambiar dependiendo de la condición que tú quieras. Aquí en el for normalmente se utiliza para repeticiones que tú sabes que pueden ser fijas o pueden ser variables dependiendo del lenguaje. Ahora sí que si no hablamos de ningún lenguaje, yo he visto por ejemplo en C++ que se puede condicionar el for a niveles un poco más complejos. Entonces, aquí la diferencia del for es que yo lo utilizo cuando es un incremento que yo quiero que sea consecutivo. Esto que está en el for también lo puedo hacer con un while. También lo puedo hacer con un while, pero la complejidad ciclomática, que es la complejidad de poner estos ciclos y estos bucles, se puede incrementar o se puede decrementar dependiendo de cuál utilizamos. Si utilizamos un for, pues dependiendo del algoritmo, será más sencillo para analizar y para ejecutar que si pusiéramos un while. Recuerden que entre más código metamos, pues más tendemos a nosotros a meter errores. Entonces lo ideal sería seleccionar ya sea el algoritmo, lo que quiero hacer yo, seleccionar un for, un while y un repeat. Si yo soy fuerte con el while, lo que yo quiero hacer con un for lo puedo hacer con un while de manera muy sencilla porque soy fuerte con el while. Pero con el tiempo van a ver ustedes que cada instrucción genera una cantidad de código y esa cantidad de código va a ser diferente si lo hago en el for, que si lo hago en el while, que si lo hago con el repeat. Entonces, la complejidad ciclomática, que es un tema que, bueno, no vamos a ver aquí, pero para que los que estén interesados lo pueden checar, influye mucho en qué algoritmo seleccionas y qué tanta generación de código tú vas a generar a partir de qué instrucciones seleccionaste. O sea, repitiendo, puedes hacer solucionar el algoritmo con un for, con un while, con un repeat y con los tres te va a funcionar. Pero ¿cuál va a ser más eficiente? Pues dependiendo de tu dominio del for y también dependiendo o de tu dominio del while o del dominio del repeat. Y también dependiendo de cuál va a generar más código. Entonces nosotros lo que estamos viendo aquí es que cada uno va a generar una cantidad de código diferente y cada uno va a ser más complejo o menos complejo para la computadora. A lo mejor dirán, no, pues con las computadoras que tenemos ahorita, pues no afecta, porque yo tengo una computadora muy potente en el celular y no afecta. Pero recuerden que cada for o cada while que vayan metiendo, pues le va añadiendo complejidad. Imagínense que en lugar de que hubieran metido un while con un buen algoritmo, una buena lógica, meten unos 10 for, entonces lo hacen más complejo y más difícil y utilizan más recursos. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo siempre he dicho que en esta materia de lenguajes y autómatas lo que nosotros hacemos es reafirmar lo que sabemos de programación y los que andamos malos, por ejemplo, en el for, que nunca nos gustó el for. Bueno, nos gustaba mucho el for porque estaba muy básico, pero batallábamos en el while y siempre tratábamos de hacerlo con un for
y siempre le dábamos la vuelta con el while porque no éramos muy fuertes en el while o con un repeat o un do while, van a ver cómo se comporta dentro del código y cómo va generando cada uno su código intermedio o su generación de código. Entonces, esta práctica les va a servir para eso, para que ustedes vean cómo está por dentro y cuándo tengo que utilizar uno y cuándo tengo que utilizar otro y por qué utilizo uno y por qué no utilizo el otro. Lo vimos mucho en el switch y en el if. Cuando nosotros empezamos a ver un código que metíamos un switch, ahí un switch o un case, lo que vemos es que se genera mucho código intermedio, porque tienes que poner todos los casos y tienes que estar controlando de que no entre a un caso. A diferencia de que ese mismo código lo hubiéramos hecho con un if, se reduce un 10, un 20% de la generación de código. Entonces, de eso se trata esta materia, de saber cómo está funcionando por dentro las condiciones, en este caso los ciclos, y cómo van generando nuestro código intermedio para hacerlo más rápido, más lento el procesador. Y para continuar con lo que estamos viendo en la parte de repeat, pues vamos a ver este ciclo explicado que yo mismo lo grabé y me gusta el ejercicio que está muy sencillo, pero es base para los ejercicios que vienen. Vamos a verlo y este y ya ustedes dependiendo lo voy a ir lo vemos explicado aquí y yo lo voy complementando con alguna que otra observación. Bueno, aquí el ejercicio, recalco que el repeat, el comportamiento básico es que va a entrar por lo menos una vez se cumpla o no se cumpla la instrucción, en este caso que está en la parte después del until, que significa hasta, y es la condición de que a mayor que 10. Aquí tenemos, cuando nosotros programamos este tipo de código, tenemos que checar que nuestro variable que vamos a controlar, con la variable que vamos a controlar el ciclo, pues esté de alguna manera modificada aquí dentro del repeat. Si no hacemos esto, pues nos va a hacer un ciclo bobo, que un ciclo bobo es aquel que se está repitiendo n veces y puede hacer que nos trabe nuestra computadora o en este caso, nuestro dispositivo. Entonces, una de las condicionantes que tenemos que hacer cuando programamos este tipo de instrucciones, en el caso del repeat, es controlar nuestra variable o incrementarla, decrementarla, nuestra variable que vamos a poner aquí. Porque el compilador lo que sí va a checar es que aquí haya una operación, una evaluación. ¿De qué? Pues él nada más va a checar que si sea verdadero o que sea falso. Y a nosotros nos toca poner algo que sea pues lógico para que se pueda salir en cierto momento cuando nosotros queremos. Vamos a continuar. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que va a controlar nuestro cuádruplo es el valor que tiene nuestro, nuestro valor en la pila. Porque con el valor en la pila vamos a regresarnos al inicio de nuestro repeat. Si lo vemos acá, nos vamos a regresar a esta parte. O sea, porque nosotros no sabemos cuánto código hay aquí. Para eso lo metemos en la pila y apuntamos a este valor. La pila la estamos utilizando nada más como un recordatorio de donde estábamos. Porque esta línea y estas líneas que están aquí, no sabemos cuántas son. Entonces, cuando llegamos al condicionante, para saber si es falso, pues nos tenemos que regresar a este punto. Y ese valor lo guardamos en la pila. Bueno, como pudieron ver, el repeat o el do while en algún otro lenguaje es muy sencillo y ya nada más recapitulando aquí, lo que tenemos que hacer es que tenemos que guardar este punto donde empieza el repeat. Y si se fijan y lo vieron en el código, a ver dónde está, por aquí está, aquí está. Tenemos la palabra repeat. Ahí donde encontramos la palabra repeat, vamos a guardar el valor en la pila. En ese caso, vamos a guardar el contador en la pila. Entonces, ahí sabríamos que estamos dentro del repeat. Sí, como pueden ver, ahí, a eso me refiero con la complejidad psicromática. Genera menos código y es más sencillo que el for. De un for a un repeat
se genera menos código, pero si se fijan, se comporta de forma diferente el diagrama y entonces tiene cierto comportamiento diferente y es muy difícil que puedas hacer tú el código que querías hacer con un for en un repeat. Eso no significa que no lo puedas hacer, pero no, el for está hecho para comportarse de cierta forma y el repeat de cierta forma. Aquí tenemos los ejercicios del repeat, también estos ejercicios los vamos a entregar y si se fijan son ejercicios muy sencillos. Este se parece al que está en pantalla, hay que hacerlo para, para. Aquí se me movió, pero no, normalmente va pegado todo, ¿verdad? Pero hay que hacer el cuádruplo de A igual a 16 y va aquí adentro, ¿verdad? Pero ahí se me movió un poquito el código. Tenemos un poquito intermedio, que es este de aquí. Aquí ya tenemos un if, ya un poco más como son los códigos en un lenguaje de programación, que es un if y adentro tenemos un repeat. El if que va a cubrir, pues el if va a cubrir desde el repeat hasta el until. Y nada más va a cubrir esto. Y este código de aquí abajo sale del ámbito del if y del repeat. Y ya por último, pues un ejercicio ya un poco más complicado para ver si ya ustedes entendieron y ya pueden ver cómo está todo integrado y cómo estamos viendo todo integrado. Tenemos un if y adentro hay un repeat y ese if tiene un else, perdón. Aquí ya van a ver cómo se integra, cómo se va metiendo a la pila, cómo se va sacando y recuerden de verlo ustedes como si fuera una un algoritmo independiente para que no se confunda. Bueno, en la próxima clase vamos a ver el while. Ya vimos el repeat, también está muy sencillo. Si le entienden al while, van a ver la diferencia de un while a un repeat. Y también aquí si quieren ir adelantando, si ya hicieron sus ejercicios, la próxima clase vamos a ver el while, lo vamos a ver también más a detalle.